Hola a todos, bienvenidos una vez más a la asignatura Networking and Personal Branding y el día de hoy específicamente hablaremos justo sobre este tema que es de relevancia e importancia para amplificar y redistribuir nuestra red de relaciones con aquellos con quienes podríamos compartir vínculos profesionales. Sean todos bienvenidos a esta sesión y sin más preámbulo voy a compartir la presentación del día de hoy. El tema es justamente networking. El día de hoy despejaremos esas dudas con respecto a lo que pudiéramos tener con respecto a este tema, que seguramente va a ser de mucho interés y que además es clave para el poder hacer las alianzas correspondientes, hacer la sinergia pertinente y hacer crecer nuestro negocio. Como es costumbre en esta asignatura impartida por un servidor, vamos a darle lectura a algunas de las frases relacionadas con la temática el día de hoy. Y entendiendo que de una u otra manera al formar equipos de trabajo o al tener a nuestro cargo personal, tenemos que desempeñarnos como verdaderos líderes. Y es que un líder es alguien que conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino. Y esto porque además de que el conocimiento es poder, este se comparte. El conocimiento cuando es amigable, cuando nosotros lo transmitimos, hacemos sinergia y esto va a beneficiar a la empresa o al negocio, pero sobre todo a que tengamos seguidores fieles, trabajadores honestos que confíen en nuestro potencial y en nuestros pensamientos o ideología. Recuerda, un líder es alguien que conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino. Hay una frase que reza: en el pedir está el dar, y cuando nosotros solicitamos algo es porque lo sabemos hacer. Si es de una manera contraria, entonces estaríamos en problemas porque no tendríamos la menor idea de cómo se puede ejecutar el proceso y no vamos a poder calificar o evaluar aquello que nos están entregando como solicitud o como meta. Pues sí tenemos que conocer todos y cada uno de los procesos que nosotros solicitamos. Confía en tu esfuerzo, estás abriendo puertas que aún no ves. A veces sentimos que nuestro proceso de crecimiento es lento, pero ni más tarde, ni más temprano, ni antes, ni después. Todo tiene un tiempo, un porqué y todo está escrito al final de cuenta. Pero sí tienes que seguir trabajando y perseverar. Recuerda que hay una frase que también reza de la siguiente manera: persistir, no desistir, siempre insistir. Podrán robarte las ideas, pero nunca el talento. Al final del día, si hay alguien que ejecuta la acción, nunca va a ser igual que la ejecutarías, porque de ti es que surgió esa idea brillante para compartir y para beneficiar a un grupo social específico. Entonces, tu talento es único y es muy importante, es esencial. Eres la mejor versión de ti. Siempre tienes que poseer confianza en ti, creértela y saber que tienes la capacidad y la habilidad. Y si consideras que no tienes tantas habilidades en X o Y situación o asunto, hay que capacitarse y estar en sintonía y a la orden siempre. Sueña grande y haz que suceda. De lo contrario, no lograremos llegar a la meta. Dentro del concepto de networking siempre es muy importante establecer nuestro currículum porque ese justamente va a ser el detonante para que puedan vernos, seamos observados y consideren que tengamos habilidades interesantes que pueden aportar a los otros negocios. Pero, ¿qué es el currículum? Que se abrevia CV. Es un documento en el que todos, de una u otra manera, vamos a resumir nuestra formación académica, toda nuestra experiencia laboral o profesional y en el que vamos a incluir habilidades y logros. Todos estos reconocimientos obtenidos, allí los vamos a mencionar con el único objetivo de postularnos a un empleo, de ser merecedores de obtener este empleo que tanto deseamos. O a lo mejor una beca, un beneficio, una práctica profesional o una oportunidad académica. ¿Cuál es la función primordial de todo currículum?
que tengamos los datos de una forma clara, precisa y ordenada por secciones para que el reclutador o aquel de recursos humanos o el entrevistador nos perciba como un candidato que es adecuado para el puesto o para la vacante. Eso es un currículum. A estas alturas todos tenemos idea de qué significa y en qué consiste uno de estos, pero poco hemos hablado en la vida acerca de cómo surge, dónde nace, cuál es el origen, y proviene del latín curriculum, que significa recorrido o carrera, y vitae de la vida. Por lo tanto, en su traducción, por decirlo de alguna manera, el significado es carrera de la vida o trayectoria de vida. Sobre todo por eso, porque allí vamos a plasmar todas aquellas experiencias que podemos documentar y comprobar que al final del día conforman nuestra trayectoria profesional, nuestra trayectoria de vida. Leonardo da Vinci, sí, da Vinci justamente, este personaje importante en la historia, específicamente en el siglo XV, él escribe una carta que envía a un duque y esto se considera el primer currículum vitae de la historia, porque allí plasmó algunas habilidades, experiencias, ya que quería conseguir un trabajo como artista y también como ingeniero. Entonces, Leonardo da Vinci es el precursor del currículum vitae. Ahora bien, ¿cuál es la estructura? ¿Cuáles son las secciones que integra todo currículum? Fíjense bien, primeramente son los datos personales. Aquí vamos a incluir nuestro nombre y nuestros apellidos sin abreviaturas. Así también nuestro teléfono para el futuro contacto, nuestro correo electrónico y cuál es nuestra ciudad y país de origen. Dentro del perfil profesional vamos a agregar una breve descripción de 3 a 5 líneas sobre quiénes somos, cuál es nuestra experiencia y qué objetivos tengo, qué alcances deseo. Posteriormente, vamos a desarrollar toda nuestra experiencia laboral, todos los puestos desempeñados, en qué empresa o negocio laboramos, fecha de ingreso o inicio en ese trabajo y cuál fue la fecha de culminación, cuáles fueron los roles más importantes que tuvimos allí y los logros alcanzados. Posteriormente llegará la formación académica y aquí vamos a colocar qué títulos obtuvimos, si solamente fue nuestro certificado de estudios o a lo mejor fue el título profesional o inclusive la cédula profesional dependiendo del nivel de estudio. ¿A qué institución le debemos esos documentos y las fechas de estudio? Si no sabemos con exactitud la fecha, es decir, 24 de febrero de 1983, podemos colocar febrero de 1983 a X mes y X año, el rango básicamente. Asimismo, es importante desarrollar nuestras habilidades, plasmarlas para que el reclutador tenga mayor dato sobre nuestro potencial. Aquí, por ejemplo, en técnicas podemos hablar de aspectos de computadora como un software, si hablamos alguna otra lengua extranjera y cuáles son las herramientas que yo domino, a lo mejor alguna aplicación o algún programa de edición, etcétera. Ahora, las habilidades blandas se refiere a todo aquello que es participación y que además lo hacemos bien, cómo trabajar en equipo, cómo nos comunicamos y cuál es nuestro liderazgo. Aquí hay un apartado de idiomas específicamente, si ya dijimos como habilidad una lengua extranjera y suponiendo que fuera el inglés, tenemos que colocar si el nivel es básico, intermedio, avanzado o es nativo. En cursos y certificaciones, todos aquellos reconocimientos, diplomas o constancias donde hemos tenido la oportunidad de participar y a los cuales hemos sido acreedores, allí los vamos a colocar. Todo aquello que respalde nuestro conocimiento y nuestras habilidades. Es importante también si tenemos algún proyecto o hicimos un proyecto, alguna práctica de nivel o de alta envergadura, allí lo vamos a colocar porque eso es indispensable que lo sepa el reclutador. Si no tenemos proyecto o práctica, no colocamos nada. Y finalmente, en logros y reconocimientos, todos los premios académicos, premios, estímulos, todo aquello que va a servir
como incentivo y satisfacción en su momento, pero que le va a dar al reclutador el plus, lo que estaba buscando y lo que necesita. Quiero decirles que debemos agregar, como pueden observarlo, una fotografía o una imagen de carácter profesional. No podemos colocar una fotografía de nuestra infancia y tampoco con una imagen que no sea la adecuada o la correcta. Dependiendo de lo que tú quieras transmitir, es lo que tú vas a colocar como fotografía. Existen muchas plantillas para realizar nuestro currículum y el máximo de hojas que debemos entregar en un currículum es de 2 hojas, nada más. No podemos entregar un currículum más amplio porque está comprobado que solamente los entrevistadores, reclutadores o el personal de recursos humanos que tiene a bien revisar nuestro currículum. Solo va a dedicarle aproximadamente 6 minutos y estamos hablando de 3 minutos por hoja como máximo. Ya no le va a dedicar más tiempo y entre más papelería, más tediosa puede ser la revisión. Entonces, con dos es más que suficiente. Espero que podamos hacer currículums que tengan nivel, que sean plantillas profesionales. No se utilizan colores verdes, fosforescentes, rojos, amarillos, naranjas. Sí son más bien un poco de colores fríos como azul marino, azul que no sea cielo, el café, el gris, el mismo color negro, etcétera. Si vas a imprimir tu currículum, a color, por favor. Iniciamos con el currículum porque este es el que vamos a compartir cuando estemos en una sesión de networking, ya sea que lo tengamos impreso o que lo digamos de manera verbal, es decir, de manera oral. Pero en realidad, ¿qué es el networking? ¿Cómo podríamos definirlo? No es más que un proceso de crear, de fortalecer y de cuidar nuestras relaciones profesionales y personales con el único objetivo de que podamos hacer un intercambio de conocimientos, de datos, de información y que tengamos una red de apoyo y tengamos más oportunidades en el ámbito laboral o inclusive comercial. El networking busca construir relaciones, pero no a corto, sino a largo plazo, con quienes puedo vincularme y trabajar de manera cercana. Basarse en la confianza y la colaboración, porque evidentemente si yo voy a trabajar con alguien es porque le tengo plena confianza y que juntos vamos a ir creciendo. Y buscar el beneficio mutuo, no solo interés propio. Si gano yo, ganas tú, si ganas tú, gano yo. Aquí es un ganar-ganar, pero la confianza es la base, definitivamente. Y para vincularme o hacer sinergia con alguien, debo conocer la mayor parte de sus servicios, pero también debo conocer a la persona, porque vamos a hacer un negocio. Hablando un poco de datos históricos del networking en la antigüedad, básicamente los que hacían esta red de trabajo, de relaciones, eran los comerciantes y los artesanos que tenían comunicación con el pueblo al final del día. Al ser vendedores, había mucho clic y mucha conversación para poder intercambiar esos productos, bienes, servicios o conocimientos. Ya durante la Revolución Industrial se fortalecieron las asociaciones profesionales, se le dio foco a estas agrupaciones que hoy en día conocemos como ACE, asociaciones civiles, no específicamente, y la parte de lo industrial servía perfectamente para incrementar los negocios de este tipo. En el siglo XX, el siglo pasado, aquí se populariza el ámbito empresarial, administrativo y laboral. Se le da la importancia que realmente tiene este aspecto de la vida, que es el del desarrollo profesional. Y en nuestro siglo, el XXI, se hace ya networking o intercambio de relaciones laborales y vinculaciones con Internet y redes sociales que nos permite tener mayor alcance, globalización y digitalización. Entonces, a través de Internet ahora podemos hacer networking, pero hacerlo de esta manera tiene, entendemos que muchas ventajas, pero puede tener desventajas cuando no nos cercioramos de quién es la persona que está del otro lado de la pantalla y puede cometer un fraude o hacernos una mala jugada. Entonces hay que tener mucho cuidado si el networking es a través de Internet o redes sociales.
¿Qué beneficios tiene a nivel profesional? Ofertas de trabajo, recomendaciones, referencias, vamos desarrollando nuestro aspecto profesional, vamos a tener la oportunidad de estar en mentorías o asesorías y nuestro aprendizaje va a ser continuo a nivel profesional, es decir, más trabajo, hablando del aspecto positivo. En lo empresarial, nuevos clientes, nuevos socios, nuevos amigos laborales, oportunidades de negocio, vamos a tener más alcance, vamos a tener mayor reputación. Acuérdense que en la sesión anterior hablamos de este concepto de cómo establecer reputación de mi imagen o de mi marca personal, el intercambio de ideas e innovar, crear, siempre escuchar a uno, dos o tres nos va a permitir y va a alimentar y va a cultivar nuestra idea y la va a hacer crecer. Si hablamos de beneficios personales, evidentemente es nuestro crecimiento y nuestra satisfacción personal, vamos a adquirir mayor confianza y habilidades y relaciones sociales, vamos a tener un apoyo profesional y también emocional, ¿por qué no? Y vamos a tener un sentido de pertenencia al interior de nuestra comunidad social y laboral. Ahora, ¿cómo se ejecuta o cómo se lleva a cabo el networking? Lo primero es que tengamos un objetivo, un propósito, una meta. Si no tenemos visión, difícilmente vamos a poder hacer sinergia. Las personas normalmente que asisten a networkings, allí lo que pasa es que ellos ya saben a qué van y están en la búsqueda de la vinculación constante. Entonces, el networking nos va a permitir conocer a personas de nuestra área, de nuestro ámbito profesional con las que queremos aprender y con las que queremos encontrarnos para incrementar oportunidades laborales para nuestro equipo de trabajo y también de manera personal. Si tenemos un objetivo definido y bien trazado, pasaríamos entonces al número dos, el paso de identificar dónde hacer networking. Puede ser en una sesión en donde están convocados varios negociantes o varios empresarios o varios profesores o varios arquitectos, etcétera, porque pues al final del día el networking no es específico para el que estudió administración o mercadotecnia. En realidad, esto es una red de apoyo, red de relaciones. Podemos vincularnos con quien nosotros consideremos hay un área allí que puede beneficiar a ambas partes. Entonces, por ejemplo, si decidimos hacerlo a través de una red social, hablando de ese, LinkedIn es la única que nos podría permitir hacer un networking un poco más formal y viable. Porque recordarán, cuando vimos la sesión o cuando estuvimos en la sesión de redes sociales, hablamos de que LinkedIn es la red laboral, profesional y empresarial que se toman mucho más en serio por los mismos fines que buscan. Después de identificar dónde hacer networking, vamos al punto 3, es acercarnos, el primer contacto, sin pena ni nervios, al final de cuenta es para crecimiento de todos. Y allí puse, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia. Hola, soy Ana, estudio administración, me interesa el área de recursos humanos, me gustó tu experiencia en selección de personal. Porque el networking es básicamente, me pongo de pie o desde mi mismo lugar. Comúnmente lo que sucede es que doy algunos datos de mi currículum, dónde trabajo, cuáles son los roles o las funciones desempeñadas allí, qué es lo que buscamos y qué es lo que necesitamos. Y entonces, si tú consideras que allí puedes hacer sinergia, allí es donde vas a hacer el contacto. Sin pena, te acercas y expresas tu sentir. Después de haberte acercado y tener el contacto, creas esa relación, compartes, a lo mejor posteriormente tienen una cita un poco más informal hasta llegar al punto de hablar del negocio como tal. Le comentas sobre tu proyecto académico, proyecto profesional y de qué manera pudieran trabajar en conjunto para pasar justamente al punto 5, que es el seguimiento. Es lo que les digo, ese seguimiento es cuando tú ya te citas por segunda vez, ¿no? Ya de una manera más en corto, sin los demás negociantes. Y vas a mantener y fortalecer esa red para llegar al punto 6 semanas después, meses después, viene la entrevista de trabajo, la parte medular e importante por la cual solicitaste ese contacto. Así se ejecuta el networking. Para este necesitamos habilidades sociales, ¿como cuáles?
mejorar nuestra comunicación. Debemos prepararnos, capacitarnos, practicar y adquirir mayor experiencia en ámbitos de comunicación. Comunicación en cuanto a lo oral y comunicación en cuanto a lo escrito, pero sobre todo la manera verbal en la que quieres comunicarte, la manera oral específicamente, porque con esta vas a convencer, persuadir, inducir, orientar, guiar. Entonces, si instruimos correctamente, vamos a ganar definitivamente. Y esto nos va a permitir fortalecer esas relaciones que nosotros queremos o deseamos para crecimiento personal y profesional, aumentando así nuestra autoestima, motivándonos cada día más y generando confianza en el otro, para que lleguemos a esas facilidades de lo laboral y de nuestros equipos de trabajo. Si nosotros sabemos pedir las cosas, si nosotros estamos altamente capacitados, lo vamos a lograr definitivamente. Y así, entre todos, resolveremos conflictos de una manera positiva, constructiva, objetiva, sin tener mayor problemática ni algunas barreras o obstáculos en nuestro proceso de trabajo. Finalmente, apoyaremos el éxito académico y laboral como parte social y como parte individual. Estas son entonces las habilidades sociales que requerimos para que se ejecute de una manera positiva el networking. Ahora bien, qué importante es esto, la escucha activa. No es más que una habilidad comunicativa que va a consistir en estar concentrados, poner la atención total y real a quien habla para poder comprender su mensaje y que esas emociones, que eso que está transmitiendo como una intención, se responda de una manera adecuada. De entrada, por añadidura, debemos ser respetuosos cuando estamos en una conversación y cuando hablamos con el otro. Si estamos allí es porque nos interesa y si nos interesa es porque nosotros estamos ya a dar el siguiente paso de la vinculación o la sinergia. ¿En qué nos beneficia la escucha activa? Número uno, va a mejorar nuestras relaciones sociales y además ese nivel de concentración que tenemos con el otro nos va a permitir hacer la alianza que deseamos. Aumenta la confianza definitivamente porque estamos en un lugar seguro y con personas en las que podemos confiar básicamente. Va a reducir los conflictos porque mi nivel de comprensión y concentración va a ser más amplio y voy a estar pensando en la resolución de esos problemas. Esto va a permitir que haya una mejora en el trabajo en equipo con aquellos que son nuestra fuente laboral, favoreciendo así el aprendizaje de una manera significativa y por supuesto se va a ejemplificar que poseo liderazgo desarrollándolo de la mejor manera posible. Estas entonces serían las cuestiones benéficas de tener una escucha activa. Y para esto necesitamos empatía. ¿Qué implica esto? Escuchar con atención. Ser empático significa, te doy una mano amiga, sé que tienes una situación y en esto también va la comprensión de estas emociones, de respetar los sentimientos y entender los puntos de vista. Cada uno de nosotros tiene una historia de vida diferente, cada uno de nosotros tiene una enseñanza, aprendizaje distinta, aun cuando hayamos estudiado en un mismo sitio, nuestra experiencia, nuestra historia y nuestra formación nunca va a ser igual. Hay que aprender a respetar las diferencias y responder siempre con sensibilidad, mostrando apoyo en todo momento. Cuando hay alguien que tiene algún conflicto, mi atención es total, comprendo tus emociones, tus puntos de vista, me pongo en tus zapatos, respeto diferencias, respondo con apoyo y con sensibilidad. Y fíjense bien, empatía no significa que estoy de acuerdo en todo, solo entiendo, comprendo lo que estás viviendo, lo que está sucediendo, lo respeto y accionamos juntos, actuamos en conjunto. Eso es ser empático. No, no es nada más decir yo soy empático, hay que aplicarlo. Recuerden que pensar, sentir, decir y hacer es la coherencia de la vida misma. La empatía se posiciona cuando pasamos de una actitud individual a algo más social y algo más colectivo. Lo vamos a lograr cuando somos educados,
cuando fuimos formados de una manera adecuada y con valores en familia. Vamos a ser empáticos en los trabajos, en la comunicación social, en nuestro entorno, en la convivencia diaria con los integrantes de la familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la pareja, con los hijos, con los abuelos, etcétera. Y a través de leyes y políticas públicas, cuando son especificaciones, evidentemente allí también vamos a ser empáticos, nos ponemos en los zapatos del otro, ¿no? Y esto nos lleva a entender que hay una gran importancia en toda conversación cuando hay concentración, cuando hay respeto, cuando hay interés, cuando hay intención de conversar con alguien. ¿Qué podemos lograr en una conversación fluida y positiva, además de objetiva? Evitar malentendidos y conflictos o barreras. Vamos a tomar mejores decisiones cuando estoy aquí y estoy ahora. Favoreceremos un ambiente de sumo respeto, pero además de algo que de repente se olvida en el ámbito laboral, ser profesionales, el profesionalismo ante todo, independientemente de la relación que tenga con el de al lado, con el del frente, el profesionalismo, eso va antes que cualquier otra cosa. Ayudamos cuando conversamos a resolver problemas de una manera justa, porque a lo mejor la persona que vive el conflicto o tiene un detalle, un problema, no tiene la visualización completa del asunto y nosotros podríamos ayudar porque estamos desde fuera, lo observamos más a detalle, ¿no? Mejoramos así la comunicación en el trabajo, en la escuela, en la familia y en general en la sociedad. ¿En qué nos beneficia tener una buena conversación? Nuestra comunicación va a ser muy clara. Vamos a generar mayor confianza. Vamos a ser profesionales una vez más. Vamos a tener menos conflictos y vamos a buscar soluciones o alternativas de solución cada día mejores. No olvides que al momento de generar conversación, siempre objetivos, con hechos, con argumentos, no en opiniones, subjetividades o me dijo fulanito o me dijo menganito. Bases sólidas, argumentos. Si no tenemos nada que decir, mejor no digamos nada. Lenguaje claro, siempre mostrando respeto en una conversación. No ambigüedades, precisión, claridad, concisos. Separar la persona del problema. Si son nuestros amigos y compartimos con ellos en el ámbito laboral, tenemos que dejar muy en claro y marcar perfectamente la línea para no romper la amistad. Una cosa es el trabajo y ser profesionales y de la puerta del trabajo o del negocio hacia afuera, eso es la amistad. No mezclemos una cosa con la otra, no tienen absolutamente nada que ver. Allí es donde vamos a saber el nivel de profesionalismo que tienes. Escucha activa, ya habíamos hablado de esto. Merece respeto quien está frente a nosotros tomando la palabra o a quien nosotros le dimos el espacio de ser escuchados. Controlamos las emociones, no impulsos. Conciencia, cerebro, ante todo, no que ganen emociones. Y buscamos soluciones, por supuesto que sí, siempre y en todo momento. Finalizo y cierro esta parte de la explicación del contenido del día de hoy. Si uno quiere despertar confianza, debe ser digno de la confianza y esta se gana con las actitudes, con las acciones, con el día a día, con el paso del tiempo. No es de la noche a la mañana. Para ganar confianza se requiere tiempo. Para perderla, un segundo. El networking es más que solo contactos, es construir relaciones, pero relaciones verdaderas, relaciones sólidas, estas que van a durar muchos años, con las cuales vamos a trabajar en conjunto, de la mano, siempre profesionales, ambas partes. Entonces no es solamente hacer un contacto que voy a anotar en mi celular, es una construcción de un proyecto a futuro vinculándome con el otro. En networking no se trata de quién conoces, sino de quién piensa en ti cuando surge una oportunidad. Es lo que les decía. Cuando vamos a estas sesiones de networking, estamos a la escucha activa y a la espera de encontrar a esa persona o a ese negocio con el cual vamos a hacer trabajo y alianza, pero por un largo periodo. El networking no tiene nada que ver con la casa. Se relaciona con la agricultura, ya que se trata de cultivar las relaciones. Es decir, no es ese contacto que anoto, al contrario, es con el que trabajo y con el que voy a sembrar algo para cosechar después. Entonces, de esto se trata efectivamente el networking. He estado en varias sesiones de networking a lo largo de mi vida, sobre todo en los últimos
5 años, desde hace más o menos 5 años. Y es un ejercicio de relaciones, un ejercicio sano, un ejercicio en el que puedo expresar quién soy, de dónde vengo en el ámbito laboral, evidentemente, cuáles son mis planes, mi futuro a corto, mi proyecto a corto plazo y tratar de vincularme con la mayor cantidad de personas posible, siempre y cuando en realidad sean de mi ámbito o en donde yo vea un área allí, una oportunidad básicamente. Entonces, en la medida de lo posible, cuando vayan creciendo y tengan establecidos negocios, intenten asistir a estas reuniones de networking porque no sabemos qué pueda detonar. En realidad siempre obtienes un beneficio y lógicamente puedes trabajar en conjunto. Inclusive hay algunos networking en los que ya también se hace algunos juegos, se hacen rifas, etcétera, o tú mismo brindas un porcentaje de un servicio, de un producto para alguien que quiera adquirirlo, ¿no? Lo pones en la mesa y ahí se va diversificando en realidad. Entonces, si hagan este ejercicio, ojalá tengan la posibilidad y la oportunidad de poder asistir a este tipo de relaciones y de espacios. No son solamente en un hotel, es en el negocio de alguien más, es en una cafetería, es decir, el networking tiene esta parte noble que puede realizarse en donde sea posible y la idea es vivir la experiencia, ¿no? Entonces, cuando haya la oportunidad, asistir a uno para que no les cuenten y ustedes lo vivan. Recuerden siempre confianza, respeto, empatía, habilidades comunicativas, conversación. ¿Qué actividades son las que se van a realizar para esta semana? Evidentemente me interesa observar tu currículum y espero que a estas alturas de tu vida y de tu edad tengas uno. Si no es así, vamos a tener que estructurarlo con las secciones y los apartados que ya expliqué anteriormente. Hay muchas plantillas, muchas aplicaciones y páginas que la tienen. También les di algunas indicaciones y tips de cuáles sí podrían ser y cuáles no. ¿Qué va a incluir? Una fotografía formal o profesional. Vas a incluir tus datos personales, tu perfil y tu experiencia. En este caso de perfil profesional es esta descripción de 2 líneas sobre tu personalidad y qué objetivos tienes. ¿Cuál es tu meta en la vida, básicamente? De allí ya viene la experiencia laboral o profesional, la formación académica. Recuerda colocar allí qué documentos tienes en formación académica, habilidades y competencias, cuáles son mis potencialidades, qué idiomas hablo y en qué, cuánto nivel, qué cursos o certificaciones tengo, qué talleres he tomado básicamente y qué logros, reconocimientos, diplomas o constancias tengo. Lo van a enviar a mi correo institucional, ahí está en el slide o en la pantalla, y el límite de entrega es el sábado 20 a las 10 de la noche. Ya habíamos hablado acerca de la presentación final, tomando en cuenta que este domingo será nuestra última sesión y tendrá una duración de 10 minutos como mínimo y 15 como máximo en el sentido de lo virtual, o sea, en estas sesiones en las que ustedes amablemente han estado. Y si no pudieran estar, de manera virtual, podrías grabar un video con tu exposición, respetando tu presentación, respetando el tiempo establecido, 10 mínimo, 15 máximo. ¿Qué incluimos en nuestra presentación? Una portada institucional, la justificación de mi proyecto, me pones en contexto y cuál es la situación actual de tu proyecto, si es de tu producto, de tu servicio. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Y qué objetivos deseas alcanzar? Recordarles que los objetivos inician con un verbo en infinitivo terminado en ar, er, ir. Roles sociales. ¿Qué rol, qué función jugará tu proyecto, tu marca personal, en este caso, a nivel comunidad, a nivel entorno, a nivel social? ¿Qué áreas o perspectivas de vida aborda? Si es en lo, aporta a lo cultural, a lo turístico, a lo económico, a lo histórico, etcétera. Y lo describes brevemente. ¿Cómo vamos a medir que nuestro producto, que nuestro proyecto, que nuestro servicio, nuestra marca personal va a gustar? ¿Qué indicadores? ¿Cuál es nuestra estrategia métrica? ¿Cómo lo mediremos para saber que vamos bien o no va por ahí? Hablaremos en la presentación final
de la marca gráfica que elegiste, si tienes un lema o eslogan, y el etiquetado de tu producto, cómo lo ejecutaste, qué materiales vas a utilizar en este sentido. Y hablamos de etiquetado en sesiones anteriores, revisamos la presentación de favor, la metodología, cómo fue el proceso de creación de tu producto, de tu proyecto, de tu marca. Vamos paso a paso y lo explicamos brevemente. Producto, si es un producto o es un servicio o es un bien, cómo se estructura, cómo se integra, cómo lo originaste o formaste y cuáles son los tipos. Y el target, evidentemente, a qué público está dirigido, para quién es nuestro producto, nuestro proyecto. ¿Quiénes van a ser nuestra competencia? Analizamos allí ventajas, desventajas de la competitividad. ¿Con quién o quiénes podríamos hacer networking? ¿De qué ámbitos? ¿Qué negocios? Para hacer crecer y tener sinergia. ¿Cómo vamos a cuidar la reputación de la marca? ¿Qué estrategias vamos a hacer? Hicimos también alguna actividad y vimos esta parte de reputación en esta materia. ¿Qué acciones estratégicas, iniciativas personales tengo de posicionamiento? ¿Cómo voy a posicionar mi producto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué estrategia? Hay que plasmarlo en la diapositiva o el slide. ¿Cuáles van a ser las redes sociales que voy a usar para dar a conocer y difundir mi producto o proyecto? Y un catálogo fotográfico que consiste básicamente en poner imágenes de mi producto o proyecto. Lo enviamos a correo electrónico teniendo como límite el domingo 21 a las 8:30, ya que nuestra sesión es a las 9 de la mañana. Esta entonces sería nuestra presentación final. Voy a dejar de compartir en este momento y voy a dar las últimas palabras de la sesión de hoy. ¿Ok? Dejo de compartir. Y bien, vamos a concluir entonces. Uno, nuestro currículum vitae es esencial y primordial que lo tengamos realizado y lo único que vamos a hacer es actualizar los datos. Número dos, el currículum está enfocado en reclutarte como posible aspirante a una vacante. Esto nos lleva a pensar que cuando nosotros tenemos un currículum, estructuramos un currículum, a veces no es necesario colocar ciertas actividades profesionales porque no son del mismo ámbito. Ejemplo, si voy a entregar un currículum a una universidad, allí evidentemente importa mucho la experiencia docente que tenga, por lógica, y por lo tanto, lo que tendría que colocar en mi currículum son todas aquellas preparatorias o universidades en donde he impartido nivel secundaria, preparatoria y posgrado. ¿Qué podría omitir? Mi experiencia en estaciones radiofónicas. Esa parte la podría omitir porque el foco y el interés está en el ámbito docente. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo del lugar y el negocio al que estamos solicitando una oportunidad laboral, es entonces la dependencia que va a tener nuestro currículum sobre lo que vamos a poner allí, suprimiendo o eliminando algunas cosas. A la inversa, si fuera a solicitar trabajo en una estación radiofónica, allí podría, obviamente, pondría mi trabajo y experiencia laboral en televisión, mi trabajo y experiencia laboral en otras estaciones radiofónicas y mis servicios como maestro de ceremonia. Podría omitir la parte docente porque no es justamente del mismo ámbito o aspecto de la vida, ¿no? Entonces, entendiendo esta parte, podemos estructurar correctamente nuestro currículum. Recuerden la plantilla, colores fríos, colores que sean neutrales y que den formalidad. Eso también es muy importante. Aprovecho en este momento para decirte que cuando vas a una entrevista de trabajo, los caballeros preferentemente utilizar camisas manga larga y pantalones de vestir, zapatos de vestir. Si lo exige el ámbito laboral, tal vez utilizar corbata y un saco. Cuando pedimos trabajo, evitamos colores oscuros, son muy válidos los azules, evidentemente hablo azul marino, la tonalidad del gris, el café, en este caso, ¿no? Serían como que los más usuales y los más comunes. No utilizamos el color rojo en ningún momento, mucho menos las señoritas o las señoras, ni en uñas, ni en labios, ni en ropa, ni en calzado. Estamos enviando otro tipo de mensajes y no va por allí. Seguimos con lo neutral. Las señoritas o las señoras
pueden llevar a lo mejor un atuendo que se vea formal, nada de escotes, nada de tirantes, debajo de la rodilla, si es una falda o si es un pantalón, con un blazer o saco y una blusa tipo ejecutiva, que es lo más común. De igual manera, evitar el color negro. Dicho todo esto, vamos a la parte de networking, que sabemos que es este espacio de vinculación y de sinergia para crear oportunidades profesionales, laborales y satisfacciones personales. Sin miedos, me acerco cuando escuché a uno de los asistentes expresar sus ámbitos y roles laborales y que son de mi interés. Hago el contacto, sigo el proceso de realización de networking, teniendo desde siempre un objetivo y un propósito bien planteado. De lo contrario, no vamos a saber ni a dónde vamos a dirigirnos o hacia qué ámbitos o caminos estamos avanzando, ¿no? Entonces, sí necesitamos que nuestro objetivo, nuestro propósito, antes de la sesión de networking, esté bien establecido. ¿Qué busco, qué quiero y qué es lo que deseo? Hago la relación, hago un primer contacto, posteriormente nos citamos para romper el hielo y un poco más informal, y la siguiente cita ya es la formal, la de la entrevista, la del proyecto y la de la negociación. En la medida de lo posible, asistan a un networking para que de esta manera ustedes también estén en el entendido en que este es un sitio, una zona de confianza, una zona de empatía, una zona de pares y una zona de hacer red de redes en este sentido de relaciones personales. No olvidemos trabajar y capacitarnos en habilidades comunicativas. Siempre va a ayudar. Esto es indistinto. No porque no hayas estudiado comunicación, no vas a poner el interés a esto. Al contrario, es desarrollo de habilidades verbales. Lo verbal es lo escrito y lo oral. Y también desarrollo de habilidades no verbales, porque lo no verbal comunica como simbolismos, códigos, sistemas que son más visuales en este caso, y tenemos que perfeccionar, por ejemplo, el movimiento que tenemos en un escenario, desenvolvimiento escénico, y también nuestros ademanes, nuestra postura, nuestra expresión, eso comunica y es en la parte no verbal. Finalizo de esta manera, jóvenes, esperando que hayamos tenido un aprendizaje significativo y recordarles que la actividad de Curriculum Vitae se entrega el sábado y la presentación final, la presentación como tal, es el límite el próximo domingo 21, 8:30 de la mañana, y nos veríamos a las 9 en la sesión justamente para que podamos realizar lo pertinente. 10 como mínimo, 15 como máximo, puedes enviar un video, nada más me lo haces llegar con anticipación, tienes media hora antes de las 9 de la mañana, y si vas a conectarte y estar en la sesión, ya sabes que allí haces tu presentación. Dicho todo esto, me ha dado mucho gusto saludarlos una vez más, deseándoles en todo momento éxito y que ustedes puedan adquirir siempre mayor aprendizaje, oportunidades que les permita desarrollarse de manera personal, de manera laboral y por ende de manera social. Nos vemos pronto y que tengan un excelente día. Hasta luego y muchas gracias.